Buenas tardes, soy la doctora Luciana Ganosa Granados, dermatóloga pediatra, y el día de hoy tengo el agrado de presentarles el tema ¿qué lesiones en la piel de los niños se asocian a COVID-19? Bueno, para empezar ya todos sabemos que el COVID-19 es la infección causada por el virus SARS-CoV-2. En marzo del 2020 esta infección, al atravesar fronteras de diversos países y continentes, se declaró una pandemia y generalmente se asocia con síntomas constitucionales como por ejemplo fiebre, síntomas respiratorios, pero también puede afectar diversos órganos adicionales al aparato respiratorio, como pueden apreciar en la imagen, ¿no? Puede afectarse el cerebro, el hígado, los riñones, etc. Entonces, si bien es cierto, lo más común es tener un cuadro de fiebre asociado a malestar general, dolor muscular, cansancio, un cuadro respiratorio, podemos tener afectación de otros órganos más específicos, y dentro de ellos, la piel. En relación al COVID-19 y piel, es importante comentar que la frecuencia de afección de la piel va a ser bastante variable. Depende de diversos estudios que se han hecho a nivel mundial y va más o menos del 4 al 20%. Entonces, más o menos el 4 al 20% de los pacientes que tienen un cuadro de COVID-19 pueden presentar lesiones a nivel de la piel. ¿Y qué tipo de lesiones pueden presentarse? Bueno, se hizo un intento de poder agrupar o clasificar todas las diferentes lesiones que podrían estar asociadas al cuadro y se hizo esta clasificación de 5 lesiones fundamentales. Sin embargo, como ustedes van a ver más adelante, existen otras muchas lesiones más que pueden asociarse. Dentro de estas lesiones, las más frecuentes van a ser las lesiones maculopapulares, le van a seguir a ellas las lesiones tipo perniosis y las lesiones urticariales. Y de forma menos frecuente en niños, las lesiones vesiculares y livedonecrosis. Sé que los nombres suenan un poco raros, entonces vamos a ir desarrollando una por una para que ustedes puedan saber de qué tipo de lesiones estamos hablando. Vamos a empezar con las lesiones maculopapulares, que son definitivamente las más frecuentes. Hasta en el 45% de los casos, esta va a ser la lesión que se va a presentar. Puede presentarse con manchas, que son lesiones planas, que no se van a poder palpar, y generalmente son eritematosas. ¿Qué quiere decir esto? Que son de un tono rojo, rojizo. Como pueden ver en la primera imagen, tenemos un pacientito con lesiones en las piernas, tipo manchas, un poco más rojas, y tenemos otro paciente con lesiones en la espalda un poquito más rosadas. Entonces el tono es bastante variable, pero lo fundamental es que estas lesiones no se van a palpar, ¿ok? Aquí tenemos las lesiones papulares, que van a ser ya como granitos, son lesiones palpables. Entonces, en un paciente podemos encontrar lesiones maculares o tipo mancha, lesiones papulares como granitos, o los dos tipos de lesiones en una sola persona. Estas lesiones, si bien es cierto, son las más frecuentes, no son específicas. Es decir, yo al ver un paciente con este tipo de lesiones no puedo asegurar que tiene COVID-19. Es muy importante el antecedente del paciente, el contexto del paciente, si ha tenido contacto con casos confirmados o pacientes con síntomas respiratorios y qué síntomas tiene el paciente en adición a la afección de piel. Entonces hay que preguntar muy bien todos esos datos para poder tener una sospecha. Estas lesiones suelen ser de inicio temprano, generalmente se presentan dentro de los primeros 4 días de iniciado el cuadro, ¿okay? De iniciados los otros síntomas, y si bien es cierto pueden ser asintomáticas, es decir, no presentar ninguna molestia, en algunos casos se ha reportado que pueden causar un poquito de picazón. Y la duración promedio de estas lesiones va a ser de 9 días, tras lo cual desaparecen sin dejar ninguna secuela, ninguna cicatriz ni mancha. En segundo lugar tenemos las lesiones tipo perniosis. Estas, a diferencia de las anteriores, sí van a ser un poquito más específicas. Entonces, si veo un paciente con este tipo de lesiones, sí debo sospechar inmediatamente en COVID-19. Se llaman lesiones tipo perniosis porque asemejan una enfermedad que se llama perniosis, sin embargo van a ser diferentes porque la perniosis como tal suele asociarse con el frío. En cambio, las lesiones tipo perniosis del COVID-19 no tienen nada que ver con el frío. Son lesiones que van a afectar sobre todo los pies, los dedos, o pueden afectar la planta del pie o incluso todo el pie hasta llegar al tobillo, y en menor frecuencia van a afectar las manos. Y se caracterizan, como pueden ver en las imágenes, por estas manchas rojas, pero que ya pueden ir tomando un tono más morado, más violáceo.
y además van a estar inflamadas, van a estar como hinchaditas. Y también puede haber presencia de granitos que se pueden palpar, que se pueden tocar, y también pueden haber ampollas, que son lesiones que tienen contenido de agüita en su interior, y estas al reventarse pueden dejar úlceras y costras. Estas lesiones sí suelen causar molestias, pueden causar picazón, dolor, un dolor tipo ardor, tipo quemazón. Y lo bueno de estas lesiones es que se van a asociar con una enfermedad leve. Se cree que, bueno, se ha visto que los chicos que tienen este tipo de lesiones tienen una respuesta inmunológica bastante alta contra el virus, lo combaten adecuadamente, pero esta respuesta es tan alta que llega a causar este tipo de lesiones. Entonces, generalmente se asocian a un buen pronóstico. Estas lesiones tienen una duración aproximada de 2 a 4 semanas, tras lo cual desaparecen sin dejar ninguna secuela, y son datos tardíos de la enfermedad, es decir, aparecen cuando ya aparecieron todas las manifestaciones del cuadro infeccioso, aunque a veces pueden ser simplemente lesiones en piel y no asociadas a otra sintomatología. En tercer lugar tenemos a las lesiones urticariales. Estas se caracterizan por la presencia de ronchas. Entonces, en la primera imagen van a ver la espalda de un paciente con estas ronchas, que van a ser lesiones que se pueden palpar, que se tocan, pero que por definición son evanescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una roncha en la mano que me aparece el día de hoy, mañana probablemente ya no va a estar ahí, sino va a aparecer en otra zona. Entonces, eso es muy típico de una roncha y permite definirla. Pueden ver en la imagen del costado cómo es una ronchita, es una lesión rojita, de un color que puede ser medio rosado, más tenue que el rojo, y es elevadita. Pero como ya saben, es evanescente. En el transcurso de las horas desaparece de la zona donde está y aparece en otra zona. En algunos casos, cuando la reacción es un poquito severa, se va a acompañar de algo que se llama angioedema, que es el aumento de volumen o la hinchazón de zonas como por ejemplo los párpados, como pueden ver en la imagen. También se puede hinchar la boca, los labios, las manos, los pies. Estas lesiones también se consideran inespecíficas porque este tipo de lesiones pueden encontrarse en cualquier otra infección viral o incluso bacteriana. Entonces, en niños, recordar que las lesiones tipo ronchas, la primera causa, antes que alergias a alimentos, alergias a fármacos, van a ser las infecciones y sobre todo infecciones virales. Y dentro de ellas hay que pensar en el COVID. Bueno, luego tenemos el exantema vesicular. Este exantema vesicular no es tan frecuente en niños, sin embargo, va a ser muy precoz, el más precoz de todas las manifestaciones en piel. O sea, este va a iniciar antes que inicien todos los síntomas adicionales. Y se caracteriza por la presencia de estas pequeñas ampollitas. Ahí pueden ver en la imagen cómo es una ampolla, ¿no? Es una lesión que va a contener líquido. Generalmente se decía que estas lesiones eran tipo una varicela, es decir, eran polimórficas. ¿Y por qué polimórficas? Porque teníamos lesiones tipo mancha, lesiones tipo vesículas, lesiones tipo costra, pero en algunos casos también se han reportado que se presentan solamente durante la fase de vesícula, o sea, son monomorfas. Entonces la presentación va a ser bastante variable. Tienen una duración aproximada de una semana, resuelven sin dejar cicatriz y pueden acompañarse de un poquito de comezón o un poco de ardor. Luego tenemos a las lesiones livedonecrosis, que gracias a Dios son las más infrecuentes en nuestros pacientes pediátricos, y la característica es la presencia de estas lesiones ya más moradas, más color púrpura, tipo encaje, como pueden apreciar en la imagen de la pierna de uno de nuestros pacientes o en la imagen de esa mano de un paciente presentado en una revista. Y estas pueden progresar hacia necrosis. La necrosis es ya la muerte de la piel. Aquí vamos a tener un cambio importante en el color de la piel, que se va a ir tornando cada vez más oscuro hasta llegar a tener un tono negro, ¿no? Es una piel ya muerta. Y este tipo de lesiones sí se asocian con una enfermedad grave. Los pacientes que las presentan son pacientes que suelen estar en una terapia de cuidados intensivos, tener un cuadro respiratorio grave, entonces sí son un marcador de severidad. Ahora, fuera del grupo de esas 5 lesiones que se comentaba son las más frecuentes, vamos a tener otros tipos de lesiones. Por ejemplo, estas que son las lesiones tipo eritema multiforme. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Justamente porque son lesiones en diana o en tiro al blanco. Ahí pueden ver la imagen justamente de un tiro al blanco. Se caracteriza por esos anillos o círculos de diferentes colores.
Entonces las lesiones van a tener esa configuración en tiro al blanco con diferentes anillos. Pueden ser 3 anillos, que es lo más frecuente, como en la imagen que ustedes pueden apreciar a su derecha, pero también puede ser 2 anillos o lesiones atípicas, como ven en la imagen de la izquierda. Estas lesiones se presentan con frecuencia en asociación con las lesiones tipo perniosis, generalmente en pacientes con cuadros leves, y suelen afectar sobre todo las manos y los pies también, pero pueden afectar en realidad cualquier parte del cuerpo. Otro tipo de lesiones son las lesiones de tipo purpúrico petequial. Estas se caracterizan por ser manchas o ser granitos de color como morado, más púrpura, que al palparlas o al tocarlas no desaparecen con la presión. ¿Y por qué no desaparecen? Porque justamente se deben a que hay una inflamación de los vasos sanguíneos que hace que los glóbulos rojos salgan de estos vasos sanguíneos y vayan hacia la piel, por así decirlo. Entonces están ahí todo el rato, no es que haya una inflamación de la piel, sino que hay vasos sanguíneos, entonces al tocarlas no van a desaparecer. Estas lesiones se han reportado con cierta frecuencia en niños y se asocian con un pronóstico bueno, favorable. Entonces hay que saber diferenciarlas de las anteriores, que son las lesiones livedonecrosis que ya comentábamos. Otro tipo de lesiones, como pueden apreciar en la imagen de este paciente que también vimos durante la pandemia, son las lesiones tipo pitiriasis rosada y se caracterizan por ser estas manchas ovaladas de color salmón, se ha descrito, y que van a tener una escamita en su superficie. Puede aparecer inicialmente una lesión más grande que se llama lesión placa madre, y después de eso van a aparecer días o semanas después lesiones pequeñitas muy similares a la inicial, pero más chiquititas en diversas partes del cuerpo. Esto también se ha reportado en otro tipo de infecciones virales, por ejemplo, en infecciones por el virus del herpes 6, entonces en realidad no son tan específicas. Entonces tenemos que tener un contexto de un paciente, como les decía, y les voy a repetir durante toda la charla, un paciente con contacto con alguien enfermo, con síntomas respiratorios, con casos confirmados. Con qué síntomas tiene el paciente es importante también saberlo para poder asociarlo al COVID-19. Y otro tipo de lesiones que se va a presentar, ya sea durante la fase aguda de la infección o posterior al cuadro infeccioso, va a ser la descamación de manos y pies. Nosotros hemos visto mucho en la consulta y están llegando muchísimos pacientes con este tipo de lesión. Esta es una imagen de un reporte de un caso publicado en una revista y pueden apreciar cómo las manos y los pies se van a empezar a descamar. Entonces es importante también comentar que esto se puede asociar a otros cuadros infecciosos virales, tampoco es un dato específico, pero dado el contexto debemos sospecharlo. Entonces, como modo de resumen es importante comentar que en todos los casos tenemos que tener siempre la sospecha basándonos en qué síntomas adicionales presenta el paciente y basado en los contactos del paciente. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no siempre la prueba molecular o la prueba antigénica va a salir positiva. En los niños se han reportado altas tasas de negatividad de los exámenes diagnósticos. Entonces, el diagnóstico final se hace más que nada por la sospecha, por los antecedentes. Entonces es por eso que es sumamente importante. Ahora vamos a hablar de algo que sí es bastante importante también comentar, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Quizá ya hayan oído muchísimo a estas alturas de la pandemia, pero este es un desorden hiperinflamatorio, o sea, el COVID-19 origina una inflamación tan intensa que puede llegar a afectar diversos órganos y causar una enfermedad grave en los niños, en los que generalmente el cuadro de COVID ya sabemos que es leve, pero puede haber un porcentaje de aproximadamente 1% que desarrolla este tipo de manifestación que puede ser grave. Entonces, generalmente se produce 4 a 6 semanas después de la infección aguda, o sea, suele ser algo post-infeccioso, pero se han reportado algunos casos donde se presenta justo en el momento de la infección aguda, entonces para tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo mencionamos? Porque uno de los datos más característicos del síndrome inflamatorio multisistémico es que va a haber un compromiso de la piel y de las mucosas. El 80% de los pacientes con esta enfermedad van a presentar lesiones a nivel de la piel, típicamente exantema polimorfo. ¿Cómo es el exantema polimorfo? Podemos tener manchas, podemos tener pápulas o podemos tener manchas y pápulas, como se comentó previamente.
o podemos tener incluso diferentes tipos de lesiones. Podemos tener pseudoperniosis, lesiones tipo urticaria, o sea, todas las lesiones que hemos comentado podrían estar presentándose en asociación con un síndrome inflamatorio multisistémico. Y también es importante mencionar que hasta en el 80% de los casos, estas lesiones de la piel se van a acompañar de lesiones a nivel de mucosa, sobre todo ocular. Vamos a tener una conjuntivitis, un enrojecimiento de los ojos sin secreción, sin pus, lo que va a alejar la posibilidad de que sea una conjuntivitis bacteriana. Si vemos que tiene pus ahí el paciente, probablemente eso no sea parte de un síndrome inflamatorio, ¿ok? También hay compromiso de la mucosa de los labios. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Puede haber fisuras en los labios, pueden inflamarse, pueden ponerse rojos, la lengua se puede poner muy roja, inflamada, las papilas de la lengua van a ser mucho más evidentes, lo que se llama lengua en fresa. Entonces también es un dato importante a buscar. Y con menos frecuencia, pero también importante y que suele presentarse durante esta enfermedad, es el compromiso de manos y pies. Vamos a tener cambios como por ejemplo enrojecimiento, hinchazón de las manos y los pies. Entonces estos datos son bastante importantes para llegar a hacer el diagnóstico. Incluso forman parte de los criterios del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Tener un paciente que tenga entre 0 y 19 años, con 3 días de fiebre o más y que cumpla al menos 2 de los siguientes criterios. Y dentro de estos criterios tenemos el compromiso ya sea de piel o mucosas como uno de los criterios importantes. Y adicional a este compromiso de la piel tenemos compromiso de otros órganos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el sistema circulatorio. El paciente va a tener, por ejemplo, choque. ¿Qué es el choque? Es básicamente la baja de la presión arterial. Vamos a tener problemas cardíacos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues podemos hacer una ecografía del corazón o podemos tomar exámenes de laboratorio para poder notarlo. Podemos tener compromiso también del sistema de lo que responde a la coagulación de la sangre, también para eso se piden exámenes de laboratorio. Del sistema gastrointestinal es súper importante, vamos a presentar pacientes con diarrea, dolor abdominal, vómitos y adicional a esto van a haber datos de inflamación, o sea, vamos a tomar unas pruebas de laboratorio para ver o corroborar este estado inflamatorio tan intenso que hemos mencionado. No debe haber evidencia de otras infecciones, o sea, debemos descartar también otros procesos infecciosos que puedan explicar el cuadro del paciente y debe haber evidencia de COVID-19, ya sea con una prueba positiva de cualquier tipo o con un antecedente de contacto con un caso de COVID-19. Ya con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico. Y aquí les presento imágenes de pacientes reales que hemos visto durante la pandemia con estas manifestaciones a nivel de la piel y las mucosas. Como pueden ver, los ojos rojos, no hay pus, no hay secreción, los labios fisurados, un poco inflamados, rojos y el exantema o lesiones de la piel, estas manchas rojas que pueden presentarse en cualquier parte de nuestra piel, como pueden apreciar en la imagen en el torso de un pacientito. Entonces, estos son datos muy importantes a tener en cuenta ante todo paciente que tiene fiebre más de 3 días y estas lesiones, pues debemos sospechar, llevarlos al médico para que se pidan la serie de laboratorios que son necesarios para ver compromiso de otros órganos. Y bueno, básicamente eso era lo que quería comentarles y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Doctora, buenas tardes. ¿Pueden dejar cicatrices en la piel? ¿Se le pueden poner crema? Bueno, la mayoría de las lesiones, las más frecuentes, generalmente no van a dejar ningún tipo de cicatriz. Y la crema sí va a ser de mucha ayuda para restaurar la integridad de la piel. En algunos casos, por ejemplo, las lesiones necróticas, donde la piel ya muere, esas sí van a dejar alguna huella, una cicatriz, una mancha. Sin embargo, no son las más frecuentes. Siguiente. Doctora, mi niño tiene picazón en la piel, pero no tiene COVID. ¿Cómo saber si están relacionadas? Bueno, como les comentaba, es muy importante saber el contexto del paciente, ¿no? ¿Hay antecedente de contacto con otros niños en el colegio o en la casa? ¿Hay alguien que tenga síntomas respiratorios? ¿Hay alguien que tenga COVID-19? También, ¿qué síntomas adicionales tiene su niño? O sea, ¿tiene síntomas respiratorios él? ¿Tiene moquitos? ¿Tiene tos? Etcétera. Entonces, todo eso es importante para poder sospechar que esta picazón pueda estar en relación con la infección. Porque causas de picazón hay muchísimas, entonces tenemos que ver el contexto de su niño. Siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Cómo acceder a una consulta para mis hijos con usted? ¿Necesitan dermatólogo pediatra? Bueno, pueden comunicarse con la clínica
y encantados ellos les van a agendar una cita con nosotros, no se preocupen. ¿Cuál es el tratamiento para estas lesiones? Bueno, depende mucho de qué tipo de molestias generan las lesiones. Como ya comentaba, la mayoría, por no decir todas las lesiones, van a resolver en un tiempo, en un determinado momento, espontáneamente, o sea, sin que les pongamos nada. Pero cuando, por ejemplo, se asocian a mucha picazón, podemos dar antihistamínicos, podemos dejar cremitas de corticoides y esto va a poder ayudar un poco a disminuir la inflamación y las molestias. Pero en realidad la mayoría de lesiones van a desaparecer por sí solas. Doctora, ¿estas lesiones se pueden contagiar en el colegio? Bueno, si tenemos en cuenta que son causadas por el virus del SARS-CoV-2, obviamente se pueden contagiar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un niño con síntomas respiratorios. Debemos, ya saben, aislarlo para evitar la diseminación de la infección, el contagio y que puedan tener lesiones asociadas a este cuadro infeccioso. Siguiente pregunta. Buenas noches, ¿todos los niños podrían tener estas lesiones? En realidad sí, cualquier niño podría tener ese tipo de lesiones. Es más, la mayoría de lesiones se han descrito en niños previamente sanos, es decir, que no sufren de ninguna enfermedad. Entonces recuerden solamente que hasta un 20%, tomando el porcentaje más alto, de los niños que tienen COVID-19 van a presentar lesiones en la piel. No todos, pero cualquiera podría presentarlas. Siguiente. Doctora, ¿estas lesiones se pueden contagiar en el colegio pese a ya no tener COVID-19? Bueno, recuerden que estas lesiones pueden ser de dos tipos, eso no lo había comentado. Pueden ser secundarias a la acción directa del virus sobre la piel, es decir, llega el virus a la piel y produce daño, o pueden ser secundarias a una respuesta de hipersensibilidad al virus, o sea, nuestro sistema inmune respondiendo frente a esa infección, atacando la infección, que pueden producirse durante la infección aguda o semanas después. Entonces, no necesariamente el paciente va a ser, por así decirlo, contagioso cuando tiene las lesiones. Es muy importante que lo valore su médico para ver qué tiempo de evolución tienen, cuándo podría haber sido que inició la infección, si es una lesión temprana o tardía, y establecer si el paciente pues, puede seguir contagiando el COVID-19, ¿no? Es muy importante la valoración de su médico en ese caso. Siguiente pregunta. Doctoras, buenas noches. Yo he usado clobetasol para esos granitos y le di cloroalergán. ¿Estoy haciendo bien? Bueno, en realidad nosotros no deberíamos usar ningún esteroide y menos clobetasol, que es un corticoide de potencia muy alta, en la piel de un niño sin indicación médica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los corticoides tienen efectos adversos, hay diferentes potencias de corticoides, no todos se deben usar en las mismas áreas del cuerpo. Por ejemplo, en la cara, que es una de las pieles más delgadas del cuerpo, no debemos usar este tipo de corticoides de alta potencia, a no ser que haya una indicación médica. Entonces, decirle si está bien o está mal, pues es un poco difícil. Lo importante sería ver a su niño para ver si realmente tiene indicación de este tipo de medicamentos. Le escribe David Carlos Suclupe, un ex colaborador de la clínica. Mi pregunta es, ¿con qué jabón se pueden bañar los niños cuando tienen mucha picazón en el cuerpo? Bueno, en realidad lo que se recomienda es el uso de sustitutos del jabón que se llaman Sindets, los cuales van a ser jabones que van a ser lo más fisiológicos con nuestra piel. Van a acercarse al pH normal de la piel, que tiende a ser ácido, a diferencia de los jabones comerciales, que por ejemplo tienen un pH más alcalino y tienden a resecar la piel. Entonces la recomendación es el uso de jabones dermatológicos tipo Sindets. Otra pregunta, mis hijos tuvieron lesiones en pies y manos que duraron cerca de 2 meses, con picazón, irritación, sensibilidad y dolor, pero no estuvieron en contacto con alguien con COVID. ¿Podrían haber tenido COVID? Bueno, esa es una buena pregunta porque ya comentamos que estas lesiones van a ser un poquito más específicas de COVID. Entonces, es una gran posibilidad que hayan tenido COVID. Muchas veces, lamentablemente, no podemos llegar a determinar si hubo algún contagio en algún momento que salieron, etcétera, puedan haberse contagiado y muchas veces, como les digo, las pruebas van a salir negativas. Sobre todo en estas lesiones tipo perniosis, que son tardías en su presentación, puede ser que las cargas virales ya estén lo suficientemente bajas como para darnos resultados negativos en los exámenes de laboratorio. Entonces, es una gran posibilidad que hayan presentado lesiones tipo perniosis, tienen los síntomas asociados, la picazón, la irritación, etcétera. Es difícil afirmarlo con una certeza del 100%,
pero es muy posible. Doctora, a mi niño le dio COVID y después de una semana empezó con moretones y se le hacían heridas y le picaba. Bueno, sí, puede ser una manifestación de post-COVID-19, es una posibilidad. Sería importante, en dermatología es muy importante ver las lesiones para poder determinar, en primer lugar, qué tipo de lesiones son y si realmente hay posibilidad de que sean secundarias al proceso infeccioso o hay que sospechar en otras causas. Entonces, lo que recomiendo aquí sería una valoración en consulta externa para poder ver o determinar si este tipo de lesiones en realidad están asociadas a la infección que tuvo. La siguiente pregunta es, ¿qué crema se puede usar para la cicatriz o secuela dejada por estas lesiones en niños para borrar la cicatriz? Bueno, como comentaba, en la mayoría de los casos no van a haber cicatrices. Es raro, generalmente las lesiones cuando son de tipo lívido, necrosis o cuando tenemos grandes ampollas que se ulceran, existe la posibilidad de que puedan dejar manchas pigmentadas, oscuras o manchas claras. En ese caso lo que se recomienda es básicamente hidratación de la piel para mantenerla sana, el uso de jabones como los Sintex que comentaba también para mantener la piel sana. Y en el caso de que hubiera una cicatriz, sí se pueden usar medicamentos como por ejemplo los geles de silicona que ayudan a que estas lesiones no progresen hacia cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas que son como cicatrices gorditas. Pero la verdad es que sería ideal verlo para poder determinar qué tipo de secuela han dejado, por qué y qué tratamiento es el más oportuno para su niño. Y bueno, eso ha sido todo con las preguntas. Les agradezco muchísimo por su participación. Yo sé que pueden quedar muchas dudas en el aire. Es muy importante siempre ver las lesiones de los pacientes en consulta. Por eso les invito a visitarnos. Estamos en el piso 11 de la Torre A, el servicio de dermatología. Encantados, esperando por recibirlos para poder resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias.